La palabra para hoy es inmaduro espiritualmente. Cada ser humano desea triunfar en la vida. Nadie quiere terminar sus días dándose cuenta que todo lo que hizo fue un fracaso. Sin embargo, muchas veces la vida de los seres humanos está llena de desilusiones, desencantos, desengaños, mas el deseo de Dios es de bien para todos los hombres. Con esto en mente, vayamos a un pasaje de la Biblia que está en Jueces 16:20 y trata sobre los acontecimientos anteriores a que Sansón cayera en manos de sus enemigos, los filisteos, y dice así: y luego que despertó él de su sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El pasaje nos muestra el triste final de un hombre, Sansón, que desde antes de que naciera había sido provisto para grandes cosas en las manos de Dios, pero el pecado lo destruyó y aquí podemos apreciar dos cosas que conducen al ser humano al fracaso. Una, ignorar el plan de Dios para la vida. Dos, pecar y seguir pecando sin temor a las consecuencias. Si aguzamos los sentidos, podemos ver en el pasaje unas palabras curiosas y ellas son: despertó él de su sueño. Y no hay duda que las escrituras mencionan que Sansón se había quedado dormido mientras que Dalila lo rapaba. Pero lo que las escrituras no mencionan en forma literal es que él se encontraba desde hacía mucho tiempo en un sueño espiritual, en el cual Satanás lo había adormecido y lo había hecho insensible en sus instintos espirituales, y esto hizo que él, Sansón, no pudiera ver lo grande que Dios había preparado para él y de esta forma poder obedecerle. Los acontecimientos acerca de su nacimiento nos enseñan que Dios lo había escogido para grandes cosas. Veamos lo que nos dice Jueces 13 del 1 al 3. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y éste los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre casado con una mujer que era estéril y que nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Sansón fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Él no debía beber ni vino ni sidra, no debía tocar cosas inmundas como cadáveres y tampoco cortarse el cabello. Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para ser alguien especial y además Dios tenía grandes propósitos para su vida. Lamentablemente, Sansón no valoró nada de esto y cuando fue adulto no buscó cómo poder cumplir con el propósito de Dios. Muy por el contrario, sus impulsos y su naturaleza pecaminosa lo llevaron a un fracaso estrepitoso. Sansón pensó que se libraría de los filisteos como en las ocasiones pasadas. Sin embargo, no fue así, ya que Jehová se había apartado de él. Y esta no era la primera vez que Sansón se encontraba en problemas con los filisteos. Y aunque Dios estaba usando las circunstancias para provocar las luchas entre ellos, también era cierto que Sansón vivía en desobediencia a sus votos de nazareo. Sansón pensaba que podía vivir de sus victorias pasadas. En su vida había matado a un león, derrotado a 1000 filisteos, había llevado a cuesta los portones de Gaza, pero un día se despertó atado y rugió: me libraré de esto. Él lo había hecho antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Pero durante la noche el Señor se había apartado de él y es así que la fuerza espiritual de Sansón se había agotado. Las escrituras nos muestran que a pesar de su conducta pecaminosa, en muchas ocasiones Sansón gozó del respaldo de Dios, ya que cazó 300 zorras, las cuales amarró de dos en dos de sus colas y les colocó una tea encendida con fuego para quemar los sembrados de los filisteos. O cuando los varones de Judá lo ataron y lo entregaron a los filisteos, el espíritu de Jehová vino sobre él y rompió las cuerdas y con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Luego Dios le proveyó en un arroyo de agua milagrosamente para que no muriera. Lamentablemente, Sansón creyó que el pecado era algo que él podía manejar, ya que siempre salía librado de sus problemas hasta que conoció a una mujer filistea que lo condujo a su fin. Esto podemos verlo en Jueces 16, 4 y 5, que nos dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron:
Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y después de esto, Dalila le rogaba que le revelara el secreto de su fuerza. Y Sansón imprudentemente comenzó a jugar con su pecado, diciéndole mentiras. Sin embargo, la persistencia de Dalila provocó que Sansón revelara la verdad de su fuerza y el pecado lo destruyó. Y esto provocó que la misericordia de Dios se apartara de él. Y lo mismo puede pasar con nosotros si persistimos en un camino que no es el que Dios nos ha trazado. Sin embargo, el deseo de Dios es que nos volvamos a Él en arrepentimiento y Él será amplio en misericordia. Veamos lo que nos dice Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Hermano, debemos dejar la inmadurez espiritual y crecer cada día más en el Señor. Debemos comenzar cada día dependiendo del Espíritu Santo que ya ha hecho morada en nosotros, que nos acompaña cada día en la senda del conocimiento de Dios, y sus propósitos deben hacerse realidad en nuestra vida. Pidámosle cada día una perspectiva fresca y un nuevo comienzo, y seguro Él hará grandes cosas con nosotros. Dios te bendice. Amén.